Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse. Gracias por estar conectados a través de las distintas redes sociales. Gracias por esta oportunidad de brindarnos esta conexión y por estar en este espacio de aprendizaje. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom, a través de la plataforma de Zoom. También estamos transmitiendo por LinkedIn y por Facebook Live. Así que gracias a todos. Nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y también poder disfrutar de esta entrevista son en LinkedIn, somos Proactive, en Facebook, @soy Francisco Duarte, y por YouTube, Proactívate Oficial, ¿verdad? @Proactívate Oficial. Ahí podrán ustedes disfrutar de esta entrevista con nuestro invitado de hoy a partir de esta misma tarde. Nuevamente, gracias a todos por esta conexión. Bueno, el invitado de hoy es una persona extraordinaria, con una gran trayectoria profesional y que nos va a poder agregar valor en las tres grandes líneas de acción que ha decidido impulsar Proactive. Como ustedes saben, Proactive ha decidido desarrollar tres líneas de acción. Son las siguientes: liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. Así que vamos a estar conversando el día de hoy con un tema muy relacionado con cada una de estas áreas y que tiene que ver justamente con el liderazgo en la gestión de proyectos. Nuestro invitado de hoy es presidente de PMI Ecuador y también de la región del Pacífico de esta organización. Es Project Manager de la empresa BM Laurus. Es coach, es Agile Coach, se considera un Project Manager, ¿verdad? Y un fiel creyente en la dirección de proyectos. Tiene la experiencia universitaria a nivel de la Universidad Internacional SEC Ecuador, así que también tiene ese valor agregado. Es arquitecto, es coach, es voluntario para la empresa PMI, Project Management Institute, y vive en Ecuador, en la ciudad de Quito. Así que gracias por estar hoy con nosotros, y nuestro invitado es Santiago Cartagena. Bienvenido, Santiago, a Proactívate. El micrófono está de tu lado. Muchísimas gracias, Francisco. Contentísimo de estar por aquí, contentísimo de ver el equipo y les decía hace poco cómo sincronizan y cómo todos se ponen en línea, ¿no? En línea para que todo salga bien. Así que encantado y vamos, pues veamos qué nos trae esta entrevista. Aquí, así es. Y fíjate que es maravilloso este tema que hemos elegido, Santiago, como es el tema de cómo se aplica el liderazgo a la gestión de proyectos, porque sabemos que la vida en realidad es un proyecto. Todo lo que hacemos gira alrededor de proyectos, alrededor de ideas que se transforman posteriormente en proyectos. Pero como estamos hablando a nivel organizacional y fundamentalmente nos interesa la gestión de proyectos a nivel organizacional, quiero comenzar por preguntarte cuáles consideras que son las habilidades de liderazgo más críticas para poder gestionar proyectos de manera efectiva en el entorno empresarial actual. A ver, antes que nada quiero empezar haciendo una aclaración respecto a que soy presidente de PMI Andes Pacífico Ecuador, ¿no? Es un capítulo. PMI tiene varios capítulos a nivel mundial, son alrededor de 300 capítulos en 217 países. Nosotros somos uno de esos capítulos, entonces tengo el placer y el honor de ser presidente como voluntario de este capítulo. PMI hace varios años definió algo que lo llamó el triángulo del talento para referirse a las capacidades que debería tener un líder de proyecto. Y antes de ir con lo que significa el triángulo del talento,
coincido contigo, los proyectos son personas. O sea, fíjate que un proyecto no es más que un medio para cambiar una situación, pero la situación que cambia son cosas de personas, independientemente de que es un puente el proyecto, lo que cambia es el estado en que se encuentran esas personas antes y después del puente, ¿no? Entonces, esto siempre se trata de personas, desde las personas, por personas, para las personas. Entonces, las personas es un parámetro, por eso cuando me propusiste este tema me pareció súper interesante, porque tiene mucho que ver. Volviendo al tema del triángulo, PMI sostiene que este triángulo o la persona debería tener tres lados desarrollados como project manager. Uno de estos es el desarrollo técnico, la parte de las herramientas, el saber cómo funciona un cronograma, cómo funciona un Kanban, cómo funciona. Es decir, toda esta lógica de herramientas y técnicas que vas aprendiendo para hacer proyectos. Lo que ahora se conoce como el way of working, ¿no? ¿Cuál es mi forma de trabajar? Ujú. Por otro lado, PMI sugiere que otro de los lados es la parte estratégica. No se concibe que una persona que va a hacer proyectos no tenga la capacidad de entender cómo esos proyectos encajan en la parte estratégica organizacional, ¿no? Entonces, no simplemente eres un hacedor de cosas, sino que entiendes cuál es el elemento o dónde va a ir el resultado de lo que estás haciendo. Y por último, no menos importante, es el tema del liderazgo, ¿no? La capacidad de liderar y un liderazgo que está basada en el desarrollo de tus equipos, no como estos liderazgos que a veces se muestran como tú estás al frente y todos tenemos que seguirte, sino más bien yo estoy al frente, ¿cómo hago para robustecer mis equipos de trabajo? Claro, y fíjate que importante esa parte que mencionabas, porque realmente hablar de proyectos es justamente hablar del componente humano dentro de esos proyectos, ¿no? Claro. El proyecto per se, pues existe justamente y fundamentalmente se mueve en función de las competencias y capacidades que podemos tomar en cuenta en ese sentido. Y eso pareciera una afirmación, digamos, lógica, una afirmación totalmente comprensible, pero justamente tengo esa percepción de que muchas de las cosas que a veces limitan el desarrollo de un proyecto es no tomar en consideración las características justamente del ser humano, ¿no? Y el tema también emocional dentro de lo que es el éxito de un proyecto. Em, Cuéntame, Santiago, cómo ha evolucionado la percepción del liderazgo en la gestión de proyectos en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias emergentes cuando hablamos de gestión del liderazgo de proyectos? Am, bueno, yo creo que siguen manteniéndose algunas líneas de liderazgo tradicional, por decirlo de alguna manera, Sí. pero esta venida de estas nuevas generaciones demandan otro tipo de liderazgo, otro tipo de escenario, o mejor dicho, estamos enfrentados a otros tipos de escenario. Personas que estamos en la generación X, veníamos acostumbrados a un tipo de management, de alguna manera es lo que esperamos del management y vemos ahora jóvenes que ya no se alinean a ese tipo de liderazgo porque su motivación es completamente distinta. Entonces, a mí me late que el tema de liderazgo ahora está mucho más exigente para que tú puedas llegar a liderar. Ya no estás pensando en un estilo como tal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tenía antes personas que eran mis jefes y que de alguna manera tú te allanabas al criterio del jefe porque había esta condición de respeto. Y respeto a veces por el hecho de no poder tener este pensamiento crítico. Ahora, los equipos de trabajo, las organizaciones buscan el pensamiento crítico como un elemento fundamental para la mejora. Eso significa que el líder tiene que tener una capacidad para poder aceptar y adoptar este pensamiento crítico, manteniendo un liderazgo típico, ¿no? Yo soy mucho de creer en el liderazgo inspiracional, ¿no? Yo creo que esa línea de liderazgo, que es la línea más difícil, pero creo que es la línea que más resultados da porque tienes más impacto en las personas, ¿no? Hay otros estilos de liderazgo, pero el que a mí siempre me gusta resaltar es este liderazgo inspiracional, que es un poco la energía interna saliendo hacia afuera. Claro, y fíjate que tú hablas de liderazgo operacional y
te quiero preguntar cómo hacer para liderar proyectos cuando justamente este medio virtual en el que nos desempeñamos tiene características particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu experiencia abordas los desafíos de liderar proyectos que involucran colaboradores remotos, en regiones remotas, distribuidos globalmente? ¿Cómo se trabaja esto? Mira, Adrián nos respondió esa pregunta tras bastidores, ¿no? Porque justo coincide con lo que yo le preguntaba a Adrián y él decía hacer esta conexión emocional utilizando el medio para que esa conexión se dé. O sea, definitivamente, si nosotros no llegamos a conectar, independientemente del medio que estemos utilizando, no vamos a poder llevar adelante el equipo. O sea, la gente no te va a confiar un problema por el simple hecho de estar conectado y estar prendido la pantalla. Tenemos que ir más allá de eso y yo creo que el primer nivel, coincido plenamente con lo que decía Adrián, el primer nivel para que puedas tener a la otra persona enfocada o que quiera hacer lo que tú estás esperando hacer es tener esta conexión, esta hiperconexión emocional con las personas. Si no te enteras quién está atrás, si no sabes el nombre, si no sabes cuándo cumpleaños, si no sabes el problema o qué problema le tiene en ese momento, cómo piensas liderar a un equipo, ¿no? Entonces, poner la parte virtual como elemento o como medio de manejo de los equipos, te hace que tengas todavía más trabajo porque hay que preocuparte más, hay que estar más pendiente del equipo, porque en ocasiones la foto, la imagen que presentas no te dice mucho del estado de ánimo de las personas. Entonces, me parece un entorno mucho más complejo de manejar, pero por eso más exigente para los líderes de proyectos. Ujú. Claro, y puedes compartir un ejemplo de un proyecto en el que el liderazgo, en tu experiencia, pues fue fundamental para superar algún obstáculo y alcanzar el éxito, es decir, que fue el factor diferenciador, pues todo esto que comentas, ¿puedes comentar algunos de esos proyectos exitosos en tu experiencia? Mira, tuvimos alguna ocasión un proyecto en donde participábamos alrededor de 16 personas, ¿no? Y yo estaba de líder de proyecto. Ujú, Era tan interesante porque incluía muchas personas de varios continentes. Lógicamente, algunos de ellos no se podían, no podíamos tenerlos presencialmente y las reuniones se basaban cuando recién Zoom estaba apareciendo. Y empezábamos a interactuar y desde el punto de vista de la dirección de proyecto es interesante porque generas un lenguaje común. O sea, lo primero, la comunicación, bien, te entendías, sabías exactamente de lo que estabas hablando, pero sientes que falta ese algo, ¿no? Ese potenciador de, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ujú. Ventajosamente tuvimos la oportunidad de poder coincidir un par de veces de manera presencial y créeme que la potenciación que hubo a partir de ese momento, porque ya no veía a la persona como el recurso que desarrolla un trabajo en particular, sino a la persona que le interesa o coincide con algunas cosas que para mí también son importantes, cómo el trabajo se desarrolló mucho más rápido. Por eso es que yo creo que lograr este mix, no solo mantenerte en un canal, no solo presencial, no solo virtual, sino que aprovechar los dos mundos es la combinación perfecta. Y esa combinación a nosotros nos permitió acelerar las cosas, resolver los problemas más rápido, porque la siguiente vez en la conexión virtual ya estabas conectado, ya tenías esa conexión emocional. Entonces, de ahí es seguir alimentando y continuar con el desarrollo de esta relación. Claro, ¿cómo ajustas ese estilo de liderazgo tuyo en particular en los proyectos para las distintas fases o ciclos de la etapa de un proyecto? Qué Es buena pregunta, necesario. qué buena Ajá, pregunta. ok. Mira, yo soy creyente, soy fiel creyente, así arrancabas presentándome, ¿no? Yo soy fiel creyente de la dirección de proyectos. Soy tan fiel creyente que creo en las buenas prácticas, o sea, creo en lo que los libros dicen porque a muchas personas les ha dado resultados y esa es la parte interesante. Dentro de todo esto, hay varias personas que se han matado estudiando y han resuelto algunos elementos como este tema de liderazgo. Y a mí me gustan dos teorías que son muy interesantes. Una es la de liderazgo situacional. Creo que el líder debe reaccionar en función a la madurez que tiene el equipo o la persona y la relación que tiene con esa persona. Entonces, no es lo mismo
trabajar con una persona a quien conoces cercana a que una persona que recién se está integrando en la organización. Entonces no puedes tener un liderazgo así recto, un liderazgo único, sino que yo creo que tienes que aplicar estos conceptos de liderazgo situacional. Y por otro lado, para manejar los equipos, me gusta muchísimo lo que habla Tuckman acerca de la teoría de Tuckman, ¿no? Estas 5 etapas de Tuckman y cómo en función al grado de madurez que tienen los equipos de trabajo, tú puedes o debes comportarte de una u otra manera. Y como digo, esto es un reto importante para los líderes, porque no es que la fácil es simplemente yo soy mal genio y tienen que respetarme porque así soy yo. Esa es la fácil. Pero desarrollas al equipo, el equipo en realidad hace las cosas con ese pensamiento crítico, con esa calidad de mejora continua. ¿Lo hace o vas a obtener el resultado que estás buscando tal cual? Ya. Sí, efectivamente hay esos desafíos que se presentan en cada una de las etapas y además con estas particularidades de cada proyecto. ¿Cuál es tu opinión sobre la implementación de estas tecnologías emergentes a la hora de gestionar proyectos? O sea, me refiero, ¿qué impacto, por ejemplo, tiene ahora la inteligencia artificial en el liderazgo de proyectos? Francisco, agárrense, es la expresión, ¿no? Yo creo que ni siquiera sabemos cuál va a ser el impacto con la IA. Estoy muy metido ahora con el tema de la IA porque me parece apasionante. Creo que nos va a ayudar a resolver varios problemas que teníamos en la vida, nos va a darnos espacio para resolver varias inquietudes o estas tareas pesadas que teníamos todos. El tema de la dirección de proyectos no es ajena a esto. Hay muchas actividades, muchas cosas, como por ejemplo el tema de riesgos, ¿no? Que tengas alguien que te empiece a censar y que te empiece a anticipar las cosas y no tengas que tú estar preocupado de manera permanente en eso, o que en base a la cantidad de información que tengas te pueda hacer pronósticos de los resultados. Y esto nos afecta a todos. Entonces, yo digo que la IA, si eres una persona que no tiene mucho conocimiento, te va a parecer brillante, pero si eres brillante, esta cosa te va a llevar a Marte, porque el asistente que tenemos ahora es un asistente que definitivamente viene a darnos una mano increíble en las actividades que nosotros llevamos adelante. Así que de las cosas emergentes, ojo a la IA, ojo, no perdamos de vista lo que está pasando porque se viene un periodo, según las personas que vaticinan esto, se viene un periodo muy interesante. De hecho, dicen que esto es como cuando salió el Internet. No sé si tú estuviste en el punto de la evolución del Internet, ¿no? Yo tuve la fortuna de arrancar justo cuando arrancaba el Internet y cuando era todo un curso para manejar todo esto, pero ahora, mira, todo se ha incorporado. Entonces, hay que estar pendiente. No, nosotros no podemos descuidar esto, hay que estar pendiente. Hay muchas cosas que se vienen y se vienen muy interesantes. Claro, sí, ayer justamente se produjo una reunión a nivel internacional pues, de presidentes de las principales potencias conversando acerca de cómo va a ser esta regulación de la inteligencia artificial. O sea, se comienza a generar un movimiento importantísimo para justamente, bueno, ver los alcances de este fenómeno que muchas veces ni siquiera los que la crearon pues tienen la perspectiva o la seguridad de cómo va a desarrollarse, porque en la medida que se ha ido pues planteando todas sus limitaciones y todas sus también fortalezas, pues han ido cambiando. Pero coincido plenamente contigo en que es una verdadera oportunidad de poder avanzar desde el punto de vista del liderazgo de proyectos. Mira, te quiero contar una cosa que me pareció muy loca de lo que está pasando. Tú sabes que existen estos call centers donde empiezan a hacer procesos de venta, ¿cierto? Es decir, ya no te llama una persona a ofrecerte productos y mantiene una conversación humana, por decirlo de alguna manera. Resulta que ahora estos call center automáticos, se ha detectado que estos call center automáticos vendieron a call center automáticos, es decir, existe una negociación entre IAs. O sea, es todavía poquísimo el porcentaje de lo que sucede, pero ya estás viendo una interacción en donde una inteligencia habla a otra inteligencia y hacen negocios entre las dos. Por eso digo que esto se viene muy interesante porque hay muchas aplicaciones que posiblemente ni siquiera nosotros las vemos ahora.
Pero algo que hay que considerar es que esto no va a reemplazar el que nosotros nos veamos, el que nosotros podamos sentirnos. Esto no reemplaza a la empatía. Esto no. De hecho, yo creo que ese va a ser el mayor reto hacia adelante, el permanecer con esta sobriedad de ver la vida, de aprender a resolver nuestros problemas, de un pensamiento crítico. O sea, todavía nos va a exigir mucho más respecto a lo que va a pasar después, porque si no, una IA te va a sacar. Así es, claro. ¿Cómo, y hablando justamente de esto que planteas, ¿no? Que hay cosas que no van a poder ser sustituidas por estas aplicaciones o modalidades como la inteligencia artificial. ¿Qué me puedes comentar, Santiago? ¿Qué nos puedes comentar sobre la gestión de conflictos dentro de un proyecto? En tu opinión, ¿qué es lo que genera mayor cantidad de conflictos o cuáles son las áreas críticas a nivel de conflictos en un proyecto determinado? Hay un estudio, no tengo en la cabeza el estudio, pero habla de millones de dólares que se pierden en conflictos diariamente, o sea, horas de trabajo en que tú te reúnes a discutir algo que posiblemente pudo haber sido solucionado mucho más fácil. Ya. Yo creo que, yo creo que hay sociedades donde el conflicto es más complicado. De este lado del mundo, es decir, donde yo vivo en la parte de Latinoamérica, nos han enseñado a correrle al conflicto. O sea, definitivamente, la mayoría de países tenemos esa enseñanza de correrle al conflicto. Y correrle al conflicto en donde yo hago la relación perder-ganar o ganar-perder, en donde hago una aceptación pasiva de las cosas que están sucediendo, creo que creo que es una realidad. El hecho de enfrentar los conflictos podría nosotros ayudarnos a resolver mucho más rápido muchas cosas sin tener que gastar tanto dinero. Y te digo que algunas cosas son simplemente que tal vez las vives. Esto de decir, ok, esto no me gusta, pero no voy a decir nada, me voy. O sea, no tienes esa conversación asertiva respecto a cómo, porque no sabes enfrentarlo, porque no sabes cómo hacerlo, porque tienes miedo al resultado que puedas tener. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Y si te fijas ahora al momento de hacer selección de personal y las empresas que buscan muchísimo este tema de la gestión de conflicto. Y no hay forma de demostrar que tienes esa competencia hasta que sucede un conflicto. Entonces, yo creo que no yo creo, estoy seguro que la gestión de conflicto es un tema fundamental. Gestión de conflictos, una conversación asertiva, el liderazgo, el pensamiento crítico, resolución de problemas, son las cosas que te van a mantener como humano vigente. Porque caso contrario, no vamos a tener, podemos ser reemplazados fácilmente. Sí es. Y fíjate que dentro del desarrollo de un proyecto, muchas veces justamente la paralización o el surgimiento de algún problema en el proyecto tiene que ver con la innovación y la creatividad que se pueden incorporar en el mismo proceso en el cual se está desarrollando el proyecto. Ujú. Aspectos que no se previeron, aspectos que no se visualizaron al momento de iniciar el proyecto, ¿verdad? Y muchas veces hay que incorporarlos posteriormente en los términos de acuerdo con el cliente y en la ejecución misma del proyecto. Aquí nos acompaña en esta sesión una persona que trabaja mucho con el tema de creatividad en los proyectos, en las iniciativas, como es Augusto Oliveira, que también es un maestro en el tema de Lego Serious Play como una estrategia de impulsar creatividad en los equipos de trabajo, ¿no? Y pues Augusto tiene una trayectoria bien importante en ese sentido. En tu trayectoria profesional, Santiago, ¿cómo has hecho para fomentar la innovación y la creatividad dentro de los equipos de proyectos? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? Mira, organizacionalmente se habla mucho de innovación y tú lo has dicho, ¿no? De hecho, se crean áreas de innovación, o sea, un área dedicada a la innovación. Entonces, cuando uno piensa eso, piensa un poco de gente sentada, ¿no? Ahí pensando así, ¿cómo innovamos? Pero fíjate que la innovación es bastante más natural que eso. La innovación viene desde abajo, desde la persona que está con el problema y dice, ¿y por qué sigo haciendo eso? ¿Y por qué no hago lo otro? Los procesos de innovación no siempre son impactantes, no siempre son radicales, sino que en ocasiones son esas pequeñas mejoras que organizacionalmente hacen un cambio distinto.
Y yo creo que la innovación es un principio humano que debe estar acompañado por el dejarte hacer, por el confiar en ti. ¿Quieres tener innovación en la organización? Ok, tienes que tener las orejas abiertas, pero si constantemente lo que recibe la gente es un no por respuesta, automáticamente estás matando la innovación, independiente de que sean unas ideas muy locas, pero de ahí es donde salen las cosas raras, ¿no? Yo digo, si a ti te hubiera planteado alguien y te hubiera dicho, oye, Francisco, te voy a proponer un negocio. ¿Qué te parece si hacemos un juego donde unos zombies son atacados por unas plantas? Entonces probablemente tú decías, estás mal, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro, no? ¿Qué, Claro, qué, qué, qué tipo de juego puede ser eso? Pero sí, ahí tienes a zombies versus plantas y con récord de ventas, Angry Birds, un concepto súper raro en donde existen estos puerquitos que atacan a los pájaros o los pájaros a los puerquitos. O sea, la innovación tiene muchos niveles, desde la mejora hasta el proceso radical de innovación en donde haces cosas de manera distinta. Pero para llegar a esos niveles, primero tenemos nosotros que aceptar que las personas tienen que fallar en el camino, porque no es que a la primera idea tú tienes un proceso de innovación y además tú no innovas en función a algo desconocido. O sea, Star Wars no se creó de la nada, Star Wars se creó de los sueños de George Lucas. Es decir, él soñaba y esos sueños son los que ponía en práctica. Teóricamente nosotros no inventamos algo que no conocemos, desarrollamos, analizamos, mezclamos, pero siempre tenemos un principio. ¿Pero qué tenemos que hacer para eso? Permitir como líderes que la creatividad se desarrolle desde abajo. La creatividad no solo está arriba, la creatividad viene desde abajo también. claro. Y también justo con relación a esto, de cómo incorporar todo ese proceso, eh, cómo desarrollas, cómo se desarrolla el talento de un equipo de gestión de proyectos, ¿no? Para poder garantizar un liderazgo sólido en todos los niveles de ejecución de proyectos. ¿Qué es lo que hace que el talento dentro de un equipo de proyectos se fortalezca? Yo creo que ahí el rol del líder sí es fundamental. Es como ponerte a jugar un juego de ajedrez, ¿no? Cada una de las piezas tienen ciertas competencias, saben cómo puedes hacer. Y el líder que identifica, el líder que busca potenciar esos talentos, es el que permite que esos talentos se vayan desarrollando. Y luego tienes entre el equipo, ¿no? Esta sinergia que existe, esta fusión que existe en el equipo, de que el equipo se consolida y empieza cada uno a cubrir la posición deficiente del otro y a empezar a maximizar esa deficiencia en oportunidad. Entonces, ahí hay una simbiosis entre los líderes y los equipos de trabajo, pero fundamentalmente creo que el que primero da el pie es el líder, el que tiene ese ojo clínico. Por eso te digo que esa responsabilidad de estar al frente del equipo es algo increíble. Hay que trabajar en ese liderazgo porque es una responsabilidad. Tienes gente que depende de ti y hay que trabajar en función de eso. Claro. De acuerdo a esto que planteas, Santiago, ¿cómo ha sido tu experiencia en la gestión nuevamente de incertidumbres, de riesgo? ¿Cómo has hecho para poder justamente enfrentar esos riesgos que un proyecto puede tener y que tienes la responsabilidad quizás como líder de ese proyecto de anticiparte, ¿no? A esas potencialidades, esos riesgos? Y como tú decías, para poder generar creatividad, a veces tengo que equivocarme y tengo que también Así es. arriesgarme. Pero ¿cómo has manejado eso? Porque la tendencia nuevamente dentro de la gestión de proyectos es a penalizar si te equivocas, ¿no? Llamémoslo desde un proyecto de construcción hasta un proyecto creativo para X circunstancias. ¿Cómo logras lidiar con ese tema de que el error forma parte de la gestión también de un proyecto? Igual, es un tema cultural, o sea, el aceptar que si queremos mejorar, tenemos que equivocarnos para poder mejorar, porque tenemos que tener certeza, si no, Edison no hubiera nunca creado la bombilla, ¿no es cierto? Em, entonces, esto es parte de todo el proceso cultural que el líder tiene que ejecutar en función al equipo, proteger al equipo, desarrollar al equipo para permitir que el equipo empiece a trabajar. Ahora, las organizaciones no tienen toda la plata del mundo para que tú estés probando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y una de las cosas que ha pasado es que ahora que hablas de incertidumbre, la incertidumbre yo creo que cada vez está más
presente con nosotros porque el tema de la tecnología hace que todo cambie tan rápido que es un hecho y a nosotros o a la mayoría de personas creo que nos estresa el cambio, más allá de que digamos, nos gusta cambiar, pero cuando tenemos que movernos al otro lado, este movimiento hace que suframos estrés. Entonces, ahí hay un proceso de change management que tenemos que manejar definitivamente. Pero sobre todo, creo que tenemos que aplicar estas nuevas herramientas de aproximación. O sea, no tenemos que tratar de crear algo grande y perfecto, sino que ir paso a paso. Los americanos tienen alguna expresión en donde dice fallar en poco y acertar en grande, ¿no es cierto? Entonces, ok, vamos fallando en poquito, listo, retrocedo, vuelvo. De tal manera que la inversión en aprender no sea tan grande como estábamos acostumbrados antes. Y antes posiblemente se entendía porque las condiciones de incertidumbre eran menores. Los mercados se movían más lentos, la globalización no estaba tan afectando tanto a los estados o a las organizaciones. La tecnología existe y existía, pero ahora la aceleración del proceso de adopción tecnológica cada vez es más fuerte. Tú ya no concibes un negocio sin que haya presencia de la tecnología ahí. Y el hablar de tecnología impuesta abre unos debates bien interesantes respecto a esta incertidumbre. Y tú mencionaste otro tema también interesante. El director de proyectos no está para solucionar problemas, el director de proyectos está para anticipar los problemas. Entonces, si tenemos a un director de proyecto resolviendo problemas, no tenemos un director de proyecto, tenemos un problem solver. Y eso es otra cosa, ese es otro rol. El director de proyecto lo que busca es anticipar los problemas y estar preparado para el momento que venga. Sí, qué importante esa distinción que acabas de introducir, porque justamente muchas veces se asocia que el director de un proyecto está para apagar incendios, pues, y cuando se produce un incendio, ahí está el director para resolver esa situación, ¿no? Y no asumir su rol estratégico justamente de anticipación. ¿Cómo en tu caso has gestionado algo que mencionabas también en tu intervención anterior? ¿Cómo has manejado el tema del estrés y el tema de la presión que se genera a la hora de dirigir un proyecto? ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Cuáles han sido tus estrategias para lidiar con ese aspecto? Yo creo que esa es la parte más difícil, especialmente del lado del líder de proyecto. El equipo de trabajo tiene una válvula de escape, creo yo, que es el líder de proyecto o el líder en general, no solo de proyecto, sino que el equipo de trabajo tiene al líder como una válvula de escape. Pero el líder no se queja con el equipo. O sea, tú no vas al equipo y te quejas con el equipo. En un punto, tú eres el que soporta, apoya, desarrolla al equipo como tal. Yo creo que hay que buscar elementos que te permitan a ti disipar esa presión, sea en otros entornos, sea con otros equipos, sea con otras personas, porque cada uno de nosotros, y eso lo he visto en varios PMs, cada uno de nosotros tiene distintas formas para llevar esa presión o para disipar la presión. Como te digo, uno se queja con el jefe, ¿no? El jefe no se queja con uno, no funciona así. Entonces, yo creo que el peso que tienes como líder de proyecto, cuando tienes el equipo a cargo tuyo, el cliente a cargo tuyo y tu jefe presionándote para que las cosas sucedan, tienes un rol en donde necesitas aprender a liberar la presión. Particularmente yo lo que hago es, practico mucho deporte, me gusta hacer bicicleta de montaña, me permite pensar, me permite disipar y mantener de alguna manera el juicio cuando tienes muchos problemas o cuando los proyectos, porque todos los proyectos van a tener problemas. Yo creo que está mal en pensar en que vamos a encontrar un proyecto sin problemas. Uno llega a una edad en donde dices, ok, ya entendí, los proyectos son problemas y hay que aprender a lidiar con ellos. Cuando aceptas esa realidad, es mucho más sencillo el poder resolver o poder disipar esa presión que existe. Pero en momentos sí se puede volver complejo. Y ahí es cuando necesitamos el sponsor que nos tope el hombro y nos diga, tranquilo, todo va a ir bien. Ya. ¿Cuál es la característica del éxito del proyecto? A ver, ¿cuáles son algunos indicadores que me permitan a mí decir si un proyecto ha sido exitoso o no? ¿Qué indicadores tú acostumbras a manejar para poder responder, en primer lugar, frente al cliente o frente
al promotor del proyecto y cómo son esos indicadores claves que consideras tú importantes tomar en cuenta a la hora de evaluar el éxito de un proyecto. Esa pregunta es un poco abierta, ¿no? Esa pregunta es abierta porque el éxito depende para varias personas y varias perspectivas. Y Ok. yo creo, o mi recomendación es, definamos primero qué es el éxito antes de empezar a hacer el proyecto. ¿Y por Mm, qué te digo esto? Porque para el sponsor puede ser que el éxito es tiempo y costo. A mm, mí, cuídame el tiempo y cuídame el costo. Para otra persona, para la persona beneficiaria, puede ser el alcance, es decir, ¿qué me estás entregando? Eso cuídame, yo quiero eso que me lo cuides. Para mí es exitoso recibir lo que yo quiero. mm, Entonces, el definir qué es éxito en un proyecto mucho va a depender de cuál es la mirada que tienes para decir qué es éxito. Por eso es bueno cuando arrancas el proyecto decir, a ver, ¿qué es importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante? mm. Pero hay un concepto que va más allá de esto, que es más profundo, que es el preguntar ¿para qué o por qué estamos haciendo esto? Que en realidad es el responder eso te dice cuál es la verdadera razón atrás de todo. Hay proyectos, por ejemplo, que el objetivo era el desarrollo de la educación en un sector específico y se construyeron escuelas. Y luego el proyecto se enfoca tanto en construir la escuela bien, con las ventanas lindas, con todo bien, pero nos preocupamos de por qué estábamos haciendo esto. Esto buscaba el desarrollo educativo, no buscaba construir una escuela super pro, lo que buscaba era el desarrollo. ¿Cómo el proyecto aportó al desarrollo de esta educación? Posiblemente en tener infraestructura, pero eso garantizó no necesariamente. O el ejemplo típico que nosotros decimos cuando hacemos un puente, ¿no? El puente por sí mismo es una edificación que busca unir dos extremos, pero en realidad lo que estamos buscando es el desarrollo de las comunidades, el aumento de la comunicación. ¿Qué es el éxito entonces para las personas que están construyendo? Probablemente cuidar el tiempo, hacerlo en tiempo, cuidar mucho el dinero y construir lo que nos pidieron. Pero para la población, lo que está esperando es poder comunicarse, poder, a mí no me importa cuánto tiempo, a mí no me importa cuánto dinero, yo lo que quiero es desarrollar esa comunicación. Y por eso encontramos en el mundo proyectos que se ven fabulosos, pero que no sirven para nada. Entonces decimos, o sea, en un momento no nos preguntamos por qué estamos haciendo esto o para qué estamos haciendo esto. Claro. Y fíjate que eso me lleva a considerar lo siguiente, que tradicionalmente el tema de la evaluación de proyectos ha sido, bajo mi perspectiva, visto como un proceso en el cual tú evalúas el proyecto casi que al final, ¿no? Cuando ya tú desarrollas el proyecto, entonces ahí es que forma parte la evaluación, ¿no? Es como una tendencia en general a evaluar después que ha sido ejecutado, porque dice, bueno, ¿cómo puedo yo ir introduciendo otros elementos, ¿no? Y qué importante esto que plantea Santiago, porque justamente tiene que ver con que los indicadores de evaluación del proyecto tienen que estar definidos desde el inicio, o sea, cómo yo voy a evaluar este proyecto, cómo sé yo si este proyecto está siendo bien ejecutado desde el inicio, ¿no? Por lo tanto, asumo entonces, si está de acuerdo conmigo, que la evaluación del proyecto debería asumirse desde el inicio mismo del proyecto. ¿Es así? O sea, no debería reemplazar lo uno a lo otro, pero sí deberíamos incorporar el aseguramiento de la calidad de lo que nosotros estamos haciendo como un proceso transversal. Y hablando de calidad, no como la inspección sobre algo, porque si Ok. bien es cierto, inspeccionar, estás aplicando una técnica de calidad, pero la inspección es, te vas a dar cuenta de una falla que ya ocurrió, o sea, ya fue. Ya. Pero, ¿cómo hacemos para garantizar que lo que nosotros estamos haciendo en realidad es algo que está de calidad? En realidad apunta a los objetivos que nosotros buscamos. Entonces, es aplicando conceptos de aseguramiento de calidad de manera permanente y constantemente. Y ahí viene el trabajo del líder, ¿no? Asegurar que lo que nosotros estamos haciendo va por el objeto de lo que nosotros buscamos y no nos caemos o no nos quedamos alrededor solo del qué o del cómo, sino que siempre estamos corrigiendo porque estamos preguntándonos por qué estamos haciendo estas cosas. Entonces, fíjate cómo es transversal el trabajo del líder en esto, en estas actividades de proyecto y cómo la calidad se ve implícita en función de lo que tú tienes pensado. Ahora, la evaluación, ¿por qué es importante? Porque es importante también que nosotros sepamos qué pasó al final.
en dónde desviamos. ¿Por qué desviamos? Ujú. Y existe algo que sucede, que es que al final de los proyectos, en muchas ocasiones, se presenta como que todo ha estado bien. Pero cuando nosotros presentamos estos reportes de que todo ha estado bien, tratando de justificar algunas desviaciones, evitamos el aprendizaje. O sea, no aprendemos porque como todo estuvo bien, entonces seguimos repitiendo los mismos errores. En algún momento nosotros tenemos que aprender a decir, oye, sí, desviamos y desviamos porque no supimos planificar en origen o porque nos faltó tomarnos el tiempo suficiente para determinar qué es lo que efectivamente nosotros queríamos o utilizamos una técnica incorrecta para hacer este proyecto. Ujú. Pero no, preferimos tomarnos la foto y pasar al siguiente capítulo, ¿no? Y como este mundo está tan ocupado, pues ahí quedamos, el proceso de aprendizaje se queda para atrás. Así es. Y fíjate qué importante eso que acabas de plantear, porque tiene que ver con la concepción gerencial justamente a la hora de poder, sí, evaluar, si se puede decir en ese sentido, un proyecto. ¿Y por qué ese temor a decir que nos equivocamos? Bueno, porque las consecuencias normalmente dentro del esquema tradicional gerencial son importantes. Entonces, no nos gusta decir que se cometió una falla o que fue Yes. un error, porque eso pues atenta contra nosotros mismos, ¿no? Contra nuestra autoridad, contra nuestra trayectoria, contra, bueno, contra el riesgo también incluso de perder el empleo en el caso de esas, o el contrato, si en este caso, ¿no? Así Entonces, es, así es. justamente, pues no, yo asocio mucho eso que acabas de decir con esas ganas de poder pintarlo todo, tú sabes, ¿no? De manera tal de que justamente quede como que todo ha sido perfecto y no entender que justamente un proyecto es algo extremadamente complejo y que tiene sus, digamos, vaivenes, ¿no? Así es, así es. Y en el área de proyectos a nivel social, Santiago, hay unas metodologías que tienen que ver con el impacto social, ¿no? Ujú, Me gustaría escuchar porque últimamente, sobre todo a nivel de los organismos internacionales, cuando se ejecutan proyectos con financiamiento a nivel de organismos bilaterales, como es el caso de el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o los organismos bilaterales de cooperación, hay una metodología que pues intenta, no sé si, no sería la palabra imponerse, pero está presente, pues, ¿no? Que es la evaluación de impacto social de los proyectos. ujú. No sé qué tanto familiarizado puedes estar tú con esta metodología, pero me gustaría si puedes darnos tu opinión general sobre el tema de la evaluación de impacto social. ¿Cuál es tu percepción sobre estas metodologías que han surgido? Mira, creo que el impacto es una de las cosas que nosotros estamos buscando, en cualquier, no solo social, ¿no? Porque a la larga lo que nosotros buscamos es resolver el porqué, nuevamente. Y en el tema social es todavía más crítico porque tienes normalmente a personas, siempre personas involucradas. En el tema privado tienes temas de construcción, tienes temas tecnológicos, que no necesariamente en el proyecto están involucradas personas, pero en el tema social definitivamente hay personas involucradas. Ahora, hay una cosa que yo llamo los indicadores perversos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros tratamos de medir. Porque cuando nosotros medimos algo de manera incorrecta, lo que estamos provocando posiblemente es el efecto contrario. Por ejemplo, si yo pongo un indicador en donde digo, mi indicador de éxito es número de proyectos terminados, ¿No? quizá lo que yo voy a provocar es que ciertos proyectos se terminen a pesar de que no necesariamente tenían las condiciones de terminación. Que no O está que, mal, pues, sí, claro, entonces como seres humanos, nosotros estamos enfocados al objetivo, nos tratamos de enfocar al indicador. Y es por eso digo que los indicadores pueden llegar a ser perversos cuando el indicador no está haciendo el trabajo que debería hacer, sino que se limita. Mira, uno de los errores que organizacionalmente pasa es que nosotros estamos puestos en silos. Y esto es, y esto, y esto es un problema general. En la educación pasa lo mismo, nos creamos silos en las personas. Entonces, el primero A con el primero B, ventas contra operaciones, finanzas contra tecnología. Es decir, empezamos a cerrar y luego tenemos indicadores por cada una de las áreas y luego esperamos que la organización se desarrolle en función a un cumplimiento individual de indicadores,
como que algo no tiene sentido. No tiene sentido. El trabajo que nosotros hacemos normalmente, si lo ves de manera natural, es transversal a las áreas. Entonces, los indicadores deben ser transversales y buscar el cumplimiento del objetivo, más no el cumplimiento individual, porque si no, otra vez volvemos a este indicador perverso de trabajo. En el tema social, nuestro indicador está hasta el final. Entonces, ¿cómo garantizamos que nosotros tenemos que llevar o cómo llevamos la calidad de lo que nosotros queremos hacer hasta el final? Entonces, ahí vale la pena hacer este seguimiento, siempre viendo al objetivo, al resultado del proyecto. Y en un momento dado, tú deberías poder levantar la mano, o eso es lo que debería permitirte el método, poder levantar la mano y decir, oye, creo que estamos yendo por el lado equivocado. Hay que cerrar el proyecto. Y ahí es cuando tú dices, quizás no tienes la voluntad, no se puede, o simplemente es un contrato que tienes que llevarlo de esa manera. Exacto. O sea, yo he visto contratos que se han hecho aún sabiendo que van a ser fracasos. ¿Por qué? Porque la consecuencia de terminar ese contrato puede ser peor que cargar con el fracaso. Ya, sí, el miedo a perder, pues el miedo Así a es. ser incluso eso, cuestionado en cuanto al criterio profesional con que se elaboró el proyecto como tal, ¿no? Sí, eso es un tema fascinante y justamente yo siento que a pesar de que hoy en día se habla cada vez más de la necesidad de reconocer el error como fuente de aprendizaje, eso no ha sido definitivamente incorporado digamos, de manera sustancial en las organizaciones, pues, ¿no? El error Así aún es. en estos momentos pesa mucho, pues, ¿no? Pesa mucho y, claro, tiene unas consecuencias económicas también interesantes, ¿no? Por cierto, acá hablando de los distintos tipos de enfoques con el proyecto, aquí Bárbara me comenta que, bueno, que no solamente es la evaluación de impacto, sino también la evaluación social, ambiental, la evaluación económica, ¿no? Entre otras, a la hora de evaluar el éxito también de un proyecto, ¿no? Y Raúl hace un comentario acá. A mí me gustaría, Raúl, si tú puedes, en este comentario, si puedes abrir el micrófono y quizás leerlo o concretarlo para poder tenerte directamente. Adelante, Raúl. Gracias, Francisco. El punto es para mí, continuando con el objetivo principal del proyecto, en el caso de la construcción de escuelas, el factor político incide mucho porque el impacto de construir una escuela es más significativo que el impacto de la educación y es contradictorio al final, ¿no? Así es. Resulta que dicen, construimos 100 escuelas en el país durante este año, pero se olvidan de la dotación que requiere esa escuela, de la organización que debe tener, de los maestros o profesores que deben tener disponibles para que esos alumnos puedan estar allí y aprender, porque el objetivo no es construir la escuela, no es dotarla siquiera, es la educación para el desarrollo de esa comunidad o o de esa región. Entonces, nos han enseñado, nos han inculcado que si se construyen escuelas, estamos bien. Y eso es falso. Lo cierto es que estamos bien si manejamos la cantidad de profesores o de personas que puedan educar y le ofrecemos una infraestructura adecuada para que eso se logre. Ese es el objetivo del comentario que quería hacer. Ya, gracias, Raúl, por tu comentario. ¿Algún comentario de tu parte, de Santiago, con relación a esto? No, 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 o sea, completamente de acuerdo, esa es una realidad. Cuando el entorno está rodeado por otro tipo de objetivos, en este caso los que menciona Raúl, el político, por ejemplo, en donde para mí es importante los votos, tomarme la foto, cumplir una promesa de campaña independientemente de que no tenga vigencia ya, es así, o sea, es así. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender como líderes es de ser resilientes, o sea, entender el entorno en donde estamos desarrollándonos y no creer que esto va a cambiar simplemente porque yo hago una u otra cosa. O sea, entendamos dónde estamos, puede ser duro, puede ser suave, lo que sea, entendamos dónde estamos y entonces creemos las estrategias para poder hacer algo en el entorno en donde tú tienes desarrollo, ¿no? Si tú no tienes
herramientas para cambiar eso, ¿por qué te estresas? Dirían, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Entiende tu situación. Y creo que es una de las cosas que a veces nos frustra como profesionales, en donde no hacemos este proceso de resiliencia. Creo que hace mucha falta la resiliencia en el mundo en general para entender cuáles son tus pros, tus contras, o sea, hagamos un FODA alrededor nuestro, cosas tan sencillas. Mira, algo que me sorprende, esto un poco fuera del tema, yo soy docente también, y me sorprende que estamos muy enfocados a la IA, a las apps, o sea, todo en este nivel, todo tope, todo electrónico, todo tecnológico, y perdemos la habilidad para hacer un 80-20, para hacer un Ishikawa, para detectar un árbol de problemas. O sea, cosas que puedes hacerlo en un cuaderno, papel y lápiz y empezar a entender cuáles son los problemas que tienes alrededor tuyo. Y en función de eso decir, bueno, voy a hacer un 80-20. O sea, cosas tan sencillas las hemos ido perdiendo. Entonces hemos perdido la habilidad y un poco estamos entregando esa habilidad a aplicaciones, a elementos externos. Entonces, tenemos que empezar por lo básico. Por eso digo que la resiliencia es algo que nos hace falta. Entendamos que a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro problema. Claro, exactamente, sí, porque entonces diseñamos un proyecto que cual el problema no estuvo bien, Exacto, bien exacto. establecido. Sí, Mira, sí. yo he visto proyectos en donde los análisis de factibilidad y de viabilidad existen, están apuntando al problema, pero el problema no iba por ahí. O sea, era porque ni siquiera sabías cuál era tu problema, sino que tenías que demostrar que estás haciendo algo. Tiene que haber ejecución, ¿no? Porque tenemos ese desespero, porque pensamos que cuando estamos planificando no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Entonces yo he visto muchas personas donde dice, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. Y a veces hacer las cosas rápido no significa que te va a llevar al lugar donde te quieres ir. Vas a ir más rápido al fracaso probablemente. Entonces, el hacer una pausa, y ahí viene el trabajo del líder, decir, a ver, güey, vamos a poner esto en contexto. ¿Dónde estamos yendo? Veamos los indicadores, ¿dónde están los objetivos? ¿Cuál es el resultado que estamos buscando? O sea, tener esa capacidad de hacer parar al equipo y hacer entrar en una reactivación hacia el verdadero objetivo, yo creo que es fundamental, es un reto como líder. Excelente, Santiago, estas acotaciones que haces y gracias también a Raúl por la pregunta que formulaste o la intervención. Santiago, nos estamos acercando ya al final de la entrevista y quisiéramos conocer algo más de ti como justamente como ser humano, como persona. Y te preguntaría lo siguiente, si tuvieses que hacer una reunión, si tuvieses la posibilidad de hacer una reunión en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? ¿En qué lugar escogerías o qué ciudad escogerías y qué actividad realizarías ante esa reunión? ¿Qué actividad Buena principal? pregunta, nunca me había puesto a pensar eso. No sé, yo creo que haría una reunión en un lugar en donde tenga cercanía la mayor cantidad de personas que pueda invitar. No tanto es el sitio, sino me gustaría rodearme de personas positivas, mis amigos, gente conocida. Y no sé, lo primero que se me viene a la mente es una especie de parrilla o comida. Sí, tiene que haber comida en la mitad, ¿no? Tiene que haber comida en la mitad. Exacto, una parrilla, una buena Mira, estrategia. la mejor técnica que yo he visto para desarrollar equipos es hacer actividades en conjunto. Y la cocina es una de las cosas más increíbles. No sé si ustedes han podido disfrutar alrededor de la cocina. Yo tengo en mi casa, tengo la oportunidad de tener mi cocina más grande que la sala. Y esto es porque todos vivimos metidos en la cocina y mientras preparas las cosas, mientras preparas los alimentos, todo el mundo se divierte, se ríe, conversa. Es decir, ese espacio que se da fuera de la organización y que te permite de manera segura compartir, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Y además que, exacto, de alguna manera u otra todos lo disfrutamos y además todos podemos participar, pues, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. Eh, Santiago, ¿cuál es la hazaña más sorprendente que has logrado en el mundo corporativo? Yo creo que en un proyecto, alguna ocasión tuve la oportunidad de manejar ese proyecto de infraestructura tecnológica y demandó muchos retos, muchos retos. Entre esos
había un equipo que no se podía inclinar porque perdía la garantía y había que tener un plan de riesgos muy agresivo, porque había que pensar en todo, ¿no? Entonces, ahí sí era si pasa esto, yo tengo la respuesta, si pasa esto, tengo la respuesta, y si pasa esto, tengo la respuesta. Entonces, después de terminar este proyecto, fue un alivio increíble porque el peso o sea, la responsabilidad que tienes, en realidad se siente y es el minuto a minuto el que vives, ¿no? Si tuvieras que describir tu estilo de liderazgo con una canción, ¿cuál sería? ¿Y por qué? No sé, la primera que se me viene a la mente es Despacito. Está muy bien. Si pudieras elegir alguna celebridad para ser tu mentor, ¿verdad? En el mundo empresarial, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías de primero? Yo sigo muchísimo a Simon Sinek. Tuve Ujú. la oportunidad de conocerlo en persona. Me encantaría conversar más tiempo con él. Qué bien, excelente, ¿no? Realmente ha sido un aporte desde la liviandad, digamos yo, desde la naturalidad, como decías tú, de Simon Sinek y todos los TED Talk que ha tenido son extraordinarios, la verdad, son, digamos, un aprendizaje importante. Eh, ¿Cuál es tu estrategia infalible para combatir el aburrimiento en reuniones largas? ¿Qué te Em, Normalmente Ok, el humor, el sacarte de esa línea seria, am, el tema personal, el ponerte en el centro como payaso, funciona bastante bien. muy bien. El punto de burla uno, ¿no? Claro, exactamente. Eso es fabuloso, ¿no? Y rescata justamente el valor de la humildad, porque quien se arriesga a eso tiene que ser una persona humilde, ¿no? Porque normalmente las personas que son muy prepotentes no se arriesgan a hacer algo así, pues, ¿no? Porque tienen que pueden perder su autoridad, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu truco secreto para mantenerte en equilibrio entre el mundo profesional y el mundo personal? Yo creo que yo soy creyente, soy católico, creo que eso me ayuda muchísimo porque cuando tengo errores que me sobrepasan, lo que digo es, hazte cargo. Dios, hazte cargo. Entonces, eso me ayuda muchísimo a liberarme de una presión en donde probablemente para mí resulte inútil. Y alguien puede decir, oye, pero ¿qué sacas haciendo eso? Me da tranquilidad, la verdad. ¿Verdad? Confiar, independientemente de que no vaya a suceder, o sí, si somos muy lógicos, me da tranquilidad porque siento que puedo ver otras alternativas y típicamente o normalmente salgo adelante. Ya, muy bien. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijos, a tu familia? Mm, el que a mí me gusta muchísimo que mis hijos sean, como dicen los americanos, people person, ¿no? Es gente muy volcada a la gente. Me gusta eso. Yo creo que eso es lo más importante, el que tú puedas relacionarte y entender a las personas y trabajar con ellas. Yo creo que eso es fundamental. Bien, bueno, Santiago, ya nos acercamos al final de esta entrevista. Por acá Augusto Olivera dice que está totalmente de acuerdo con la reflexión de la compañía, que la compañía constante de nuestro Dios es el factor fundamental, pues, ¿no? En cualquier iniciativa, en cualquier proyecto que emprendamos, ¿no? Así que, bueno, yo le pido a nuestra audiencia que le demos un aplauso a este maravilloso profesional. Realmente, muchísimas gracias, Muchas Santiago, gracias, muchas gracias. entrevista y por todos estos aportes que has tenido el día de hoy y la gentileza de aceptar la invitación a Proactívate. Así que totalmente agradecido contigo. Dejo el micrófono para que te puedas despedir de la audiencia. No, Francisco, más bien yo quiero agradecerte a ti y al equipo este chance de poder conversar. Amo hablar de proyectos, así que esto no es más que disfrutar. Ojalá algún momento nos podamos encontrar. Y si en algún momento alguien nos encontramos en la calle y me reconoce, me encantaría que podamos saludar y conversar de los temas. Así. Gracias, muchas gracias. Y bueno, por acá, invitado permanente a la ciudad de Miami, te podemos recibir con unos mojitos, que es lo que nosotros Oh, hacemos ujú. tomar, ¿está bien?
Más que motivado, entonces, más que motivado. Santiago, muchísimas gracias. Les recordamos que esta entrevista estará en nuestro canal de YouTube a partir de esta tarde, en Proactívate Oficial. Ahí podremos verla y por favor les agradecemos dejar sus comentarios con relación a Proactívate y también recordarles suscribirse a nuestras redes sociales, @somosproactic por Instagram y por Facebook y @soy Francisco Duarte. Los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate. Gracias a todos por esta conexión. Bendiciones a ustedes y a su familia. Y nos vemos el próximo miércoles en Proactívate. Gracias a todos. Prepárate para conocer una nueva